tema que vamos a ver hoy se llama Lo que el Evangelio no ofrece. Vamos a escuchar. Hoy en día, una de las preguntas más comunes que me hacen algunos creyentes es: ¿por qué si me porto bien, asisto continuamente a la iglesia y no me meto con nadie, me va mal? Me tratan mal, no me aceptan y se burlan de mí por ser cristiano. La pregunta como tal me hace ver que estos creyentes aún no han entendido lo que es el Evangelio y en qué consiste. Por ello, miremos este tema. La obra de la cruz debemos de entender que es la victoria consumada del Señor, y es justamente lo que debemos de entender para recibir y vivir en el Evangelio. Si entendemos este mensaje de la obra de la cruz, entenderemos la resurrección de Jesús y nuestra resurrección, y seremos también testigos de esa expresión de ella en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué muchas veces nos preguntamos por qué nos va mal? ¿Por qué padecemos si nosotros tratamos de llevarla bien con todos? Esa pregunta, como pongo aquí, lo que a mí en lo personal me hace ver es que cuando esas personas preguntan eso, es porque realmente no han entendido lo que es el Evangelio. Entonces, a través de este tema vamos a ver lo que el Evangelio no ofrece, para que podamos entender lo que es el Evangelio y no nos estemos preguntando por qué nos pasa lo malo cuando nosotros supuestamente estamos tratando de vivir bien para que nos vaya bien. Pero no es una garantía, ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra, no es una garantía ni hay una promesa de que si nosotros vivimos una vida bien, nos va a ir bien. Eso es lo que nos han dicho, lo que nos han enseñado, pero a la luz de la palabra no es así, y vamos a comprenderlo para que entendamos lo que es el Evangelio y lo comprendamos cómo se debe de vivir el Evangelio, ¿ok? Dice, veamos lo que no encontramos en el Evangelio. En el Evangelio no encontraremos las soluciones a problemas personales, pues el Evangelio no fue diseñado en función de nuestros problemas. Ese es un punto que vimos anteriormente, que quitémonos de la cabeza que el Evangelio fue diseñado para solucionar nuestros problemas. El Evangelio no fue para eso, el Evangelio fue diseñado para ser anunciado, para anunciar lo que Jesucristo hizo, y que de esa misma manera en nosotros tiene que pasar. Así como Él se dio, nosotros nos tenemos que dar. Así como Él murió, nosotros tenemos que morir. Así como Él resucitó, nosotros tenemos que resucitar. Si entendemos y vivimos el mensaje del Evangelio, de otra forma no se puede, ¿ok? El Evangelio no nos promete estados de mayor comodidad, no nos promete confort o seguridad. El Evangelio nos ofrece una vida espiritual y una vida eterna, pero no encontraremos en el Evangelio la promesa de que nadie ni nada nos dañará. Jesús dijo en Lucas 6:29, al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quiera, el que te quite la capa, aún ni la túnica le niegues. Entonces, este versículo en boca de Jesús es claro. Nosotros, por causa del Evangelio, tenemos que sufrir agravios, así como Jesús sufrió agravios, a fin de cumplir un propósito eterno. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que si vamos a vivir el Evangelio de Jesús, tenemos que aprender a padecer como Jesús padeció. Dice la Escritura que el justo por los injustos, y que aún cuando enmudecía se ensañaban en contra de Él. Entonces tenemos que mirar a la vida de Jesús, como siempre lo repito, para darnos cuenta de lo que es el Evangelio, poderlo entender y saber cómo vivirlo, y entonces no estarnos preguntando por qué padecemos si estamos tratando de portarnos bien o de vivir bien. Mateo capítulo 10, verso 25 dice, baste al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces aquí entendemos que cada uno de nosotros como discípulos o como siervos de Jesucristo, dice la Escritura que si al maestro y al siervo lo trataron de esa manera, ¿cuánto más a nosotros no nos van a tratar? Si al padre de familia le llamaron Belzebú,
¿qué no harán con cada uno de nosotros? Entonces, de la misma forma que fue tratado Jesús, nosotros tenemos que estar conscientes que así tenemos que ser tratados. A Él lo menospreciaron, a nosotros nos van a menospreciar. A Él le levantaron falsos, a nosotros nos van a levantar falsos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el mundo ama a los suyos, porque el amor del Padre no está en Él. Entonces, por lo tanto, nosotros no somos del mundo. El mundo no nos puede amar. El espíritu del mundo ama a los suyos, y el espíritu del mundo aborrece a aquellos que son del Padre Celestial. Seguimos. El Evangelio no nos ofrece mayores niveles de éxito en metas humanas ni riquezas terrenales. Entonces, quitémonos de la cabeza que por ser cristianos Dios nos va a prosperar y vamos a alcanzar a ser grandemente prosperados. Eso no es así. Mateo capítulo 6, verso 31 y verso 34 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, escucha, dice Jesús, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, si nosotros nos afanamos en buscar riquezas por ser cristianos y creyendo que porque somos cristianos Dios nos tiene que bendecir, estamos mal. No hemos entendido el Evangelio. La Biblia nos enseña que lo que tenemos en esta vida, hablando económicamente, es una añadidura, mas no es el enfoque y el propósito del Evangelio. Amén. Dios lo que nos promete es que no tendremos falta de ningún bien. Amén. Que siempre en todas las cosas tendremos lo suficiente para que podamos abundar para toda buena obra. Mas no promete que seremos enriquecidos. Y si la Biblia dice que hemos sido enriquecidos, se refiere a lo espiritual, mas no se refiere a lo económico o a lo material. Amén. Entonces quitémonos ese enfoque. La cruz de Cristo no promete tampoco la ausencia de experiencias injustas. Por el contrario, anuncia que en nuestro camino en la tierra experimentaremos situaciones injustas. Y eso no nos hace o no hace menos al Evangelio. Entonces entendamos que el Evangelio nos habla que nosotros pasaremos cosas injustas por causa del Evangelio, por causa de la palabra, por causa de Jesucristo, por causa del testimonio de Él en nosotros. Entonces no expectemos cosas que el Evangelio no enseña. En Lucas capítulo 21, verso 12 al 18 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder y en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis llevados y entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y os matarán y algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Entonces, la Escritura nos está haciendo bien clara que nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares nos van a entregar. Vamos a padecer por causa de ser cristianos. Pero hay dos cosas importantes en este versículo. La primera es que Dios dice: propongan en sus corazones no pensar que van a responder. O sea, esto nos habla que tenemos que confiar en que Dios va a hablar por nosotros. Y que de tal manera Dios nos va a usar en responder, que dice que nadie podrá contradecir ni se va a oponer a lo que nosotros podamos decir. O sea, va a haber un testimonio contundente de parte de Dios respaldando nuestra vida, ¿sí? Y la otra parte dice: y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Dice: pero ni uno de sus cabellos de vuestra cabeza perecerá. Ahora, aquí
no está hablando físicamente, está hablando espiritualmente, que aun cuando nos maten, aun cuando nos entreguen, aun cuando nosotros demos testimonio o Él dé testimonio por medio de nosotros, ninguno de nuestros cabellos se perderá, o sea, en sentido espiritual, mas no que seremos librados de ese tipo de tribulación o de ese tipo de escarnio. Al contrario, sino el sentido espiritual es que nosotros vamos a ser librados. Pero a veces nuestra alma, que está pegada a lo material, ¿qué es lo que hace? Estos versículos los interpreta de una forma física, y entonces no queremos que nada nos pase, cuando tenemos que ser afligidos como Jesucristo fue afligido, si es que al Padre así le place que nosotros demos testimonio de esa forma. Amén. Lo tenemos que comprender, lo tenemos que aceptar para poderlo vivir. De otra forma, si no lo entendemos, si no lo aceptamos, cuando vengan los catorrazos saldremos huyendo o terminaremos negando nuestra fe. El Evangelio nos otorga acceso, escucha, el Evangelio nos otorga acceso a una justicia que es superior a toda justicia humana, y por esta justicia nosotros seremos perseguidos. Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por causa de mí os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿a qué justicia se refiere que nosotros seremos perseguidos? Cuando nosotros en un trabajo o en una situación actuamos justamente o procedemos justamente, o tratamos de hablar con verdad, hacer las cosas como se deben de hacer, y otras personas se molestan porque no nos ajustamos al patrón que la mayoría hace, de hacer las cosas mal, de hacerlas lentas, de llevárnoslas ahí más o menos, o de robar, y nosotros no robamos. Entonces, por causa de nosotros vivir la justicia del reino, nosotros vamos a se va a levantar contra nosotros se van a levantar falsos testimonios, se van a levantar personas contra nosotros, a fin de que nosotros perdamos nuestro trabajo o nos vaya mal. Es por causa de la justicia, pero nosotros tenemos que permanecer. Dios, si se cierra una puerta, tenemos que tener la seguridad de que Dios nos va a abrir otra puerta. ¿Por qué? Porque estamos procediendo justamente, y por esa justicia nos están tratando injustamente. Amén. Seguimos. Todas las riquezas que ofrece el Evangelio son eternas, son espirituales, y se espera que nuestras almas sean gobernadas por el valor de esas riquezas espirituales, para dejar de ser gobernadas por el materialismo y el humanismo. Entonces, si nuestra alma no entiende que las bendiciones del Evangelio o lo que el Evangelio ofrece es espiritual, y se sigue enfocando en lo material, el alma va a sufrir. El alma va a seguir esperando cosas materiales cuando esas materiales no van a venir. Y si vienen, son añadidura, lo que sigo repitiendo, son cosas temporales. Porque la promesa de Dios, la bendición de Dios, la riqueza de Dios no está enfocada en lo material, está enfocada en lo espiritual. Ahora, hay personas, con esto no niego, hay personas que su diseño, que su propósito en esta vida es tener. Ya lo vimos eso en unos temas pasados. Entonces, por su diseño, por su propósito, Dios le dará. Y ya lo vimos que a lo mejor hasta haciendo cosas malas se le está dando. Pero de eso un día va a entregar cuentas, porque esa provisión tenía un propósito y una razón de ser, y la persona no le entendió, y lo único que hizo fue enriquecerse y enseñorarse de otros, pero no utilizarla como Dios quería que se utilizara. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces tenemos que estar conscientes que en Cristo hemos sido enriquecidos, pero como lo dice aquí, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, Dios nos da capacidad, Dios nos da habilidad para poder vivir en esta vida, mas no exactamente para hacer las riquezas, sino para poder vivir en esta vida la vida cristiana.
no el hacer riquezas. Amén. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Entonces el propósito de Dios es que abundemos en toda gracia, o sea, en muchas cosas, pero el propósito, dice ahí, es para toda buena obra, para que tengamos en todas las cosas todo lo suficiente. No dice que abundemos en todo lo suficiente, dice que abundemos en toda gracia para que tengamos lo suficiente. Amén. Entonces, todas las riquezas que ofrece el Evangelio son eternas. Amén. Y eso es lo que nuestra alma debe de entender, que el Evangelio no fue diseñado para otorgar éxito al hombre, en este caso éxito material, sino para hacer exitosa la vida de Cristo en el hombre. Entonces, una cosa es que el hombre sea exitoso económicamente y otra cosa es que el hombre sea exitoso en Cristo. Y el Evangelio es para que el hombre sea exitoso en Cristo, no económicamente. Amén.